Capítulo 9. Un profundo misterio develado. Mientras Naila procuraba el sustento en su huerto abandonado de Malik, se preguntaba si alguien vendría a buscarla o si alguien en su casa se acordaría de ello. Claramente, en la aldea de Ladakh había mucha preocupación. Allí aún se encontraba el maestro Puyi. Durante 2 días los guerreros habían trabajado arduamente buscando al cocodrilo contracorriente río arriba y río abajo. A pesar de que el jefe Ladakh le había dicho que por favor estuvieran atentos a ver los bancos de arena, a ver si había un cocodrilo reposado, lo que los hombres guerreros hacían y estaban eufóricos era por mover sus lanzas y lanzar fuertes gritos para amenazar a los cocodrilos. Pensamientos angustiosos pasaban por la mente del joven maestro Puyi. Se daba cuenta que los pobladores tenían un gran terror al cocodrilo por ser un espíritu y también sabían que no iban a tener el valor de poder atravesarlo con una lanza. Él pensaba que había sido atrapada Naila por un cocodrilo, pero no pensaba que había sido ahogada, porque un buen aldeano jamás se ahogaría porque estaban acostumbrados a estar sumergidos bajo el agua de su río. En ese tercer atardecer del día en que desapareció Naila, ese día ni el jefe ni tampoco el maestro quisieron salir de casa. No quisieron salir acompañando a los guerreros, tenían ganas de pensar, de poder estar allí un poco pensativos viendo qué iba a pasar y cómo iban a encontrar a Naila. El padre de Naila se lamentaba y decía no podía soportar ver la visión de ver a su hija entre medio de los dientes de un cocodrilo. Tampoco quisiera verla tirada en un banco de arena. Por lo tanto, él decía que su corazón estaba triste, pero esperaba que Dios del cielo pudiese hacer un milagro. Y entonces fue así como el padre de Naila, el jefe, le pidió a Puyi que por favor le hablara de esa nueva magia que él había aprendido. Y a pesar de que Malik se molestaba tanto de todo lo que escuchaba, ella no iba a dar un brazo atrás para poder dejar que Malik lo pudiera maldecir. Por lo tanto, ya el sol estaba oscureciendo, estaba allí en el horizonte. Los hombres en la galería comenzaron a escuchar. De pronto, en ese momento, alguien gritó, ¡miren, miren, miren! Y entonces allí, bajo el agua temblorosa, se encontró el cocodrilo. Estaba remontando la corriente a unos pocos metros del embarcadero. Puyi quedó asombrado al ver el tremendo tamaño de ese animal. Mientras tanto, Ladakh proferiría exclamaciones de sorpresa. Todas las mujeres y los niños se acercaron a verlo. Los niños lloraban junto a las mujeres. Allí estaba el cocodrilo, sacó la cabeza fuera del agua para sumergirse luego y desaparecer. Entonces alguien dijo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esto es una guerra entre los cocodrilos y los aldeanos. ¿Qué haremos ahora? Puyi no sabía qué responder. Todo era extraño, ver un cocodrilo. Las mujeres comenzaron a decir que muy pronto iba a volver a aparecer. La madre de Naila, entre sollozos, tomó a su hijito y también lo abrazó para poder allí estar nuevamente enloquecida por el tremendo dolor que significaba la desaparición de Naila. Entonces allí apareció la madre, la mujer que lloraba ante todas las tragedias, la madre de Malik, y decía, ¿se dan cuenta? Ya verán, ese cocodrilo volverá mañana a esta misma hora, nos está pidiendo algo. Oh no, dijo el maestro, yo creo que los cocodrilos no saben diferenciar la hora y los cocodrilos no son inteligentes. Entonces la mujer anciana decía, los cocodrilos pueden ver el sol y así saben a qué hora pueden volver contra nuestro pueblo. Ya lo verán, ese cocodrilo volverá mañana. Cuando los hombres regresaron al atardecer, claramente se dieron cuenta de que no habían encontrado el cocodrilo por ningún lugar. Habían estado remando durante todo el día, pues le contaron que el cocodrilo había aparecido en el embarcadero, que había estado allí a mediodía y que todos lo habían visto. Entonces Malik se dirigió a los guerreros y tomó la palabra y dijo, se trata de un espíritu de cocodrilo que está airado contra nuestra aldea. Jamás lo encontraremos en ningún banco de arena, jamás podremos matarlo con una lanza. Volverá una y otra vez a nuestra aldea hasta que el jefe Ladakh cierre sus oídos a la magia de este extranjero. Por favor, pídele que él se vaya. Habiendo dicho estas palabras, el hechicero se fue a su habitación y cerró la puerta. Entonces allí Ladakh le dijo, por favor, maestro Puyi, enséñanos, no importa que este otro hombre se tenga que enojar. Fue así como el maestro les habló de Daniel. Les habló cómo Daniel había estado con leones y no había sido comido por ellos, pero era difícil para ellos imaginarse un león porque lo que más conocían era un gato montés. También les contó que los gatos eran parecidos a los leones, que eran enormes y podían matar fácilmente a un humano y podían despedazarlo. Pero allí había estado Dios protegiendo a Daniel durante toda una noche. También les contó la historia de Jonás.
Allí no fue tan difícil porque conocían peces del río que también eran grandes, también podían llevarse animales a su cuerpo y poder alimentarse con ellos. Por lo tanto, entendieron que también esas bocas grandes de esos peces podían tragarse, un hombre también podía tragarlo. Entonces, Jonás también había sido liberado por Dios y aunque había tratado de huir del Señor, Dios también lo había protegido. También les habló de otro hombre que había sido alimentado por las aves y a pesar de haber estado en el desierto y con hambre los cuervos llevaron comida y también Dios le había enviado comida a ese hombre. También les contó que Jesús en una ocasión cuando estuvo en la tierra hizo que un hombre hallara una moneda de oro en la boca de un pez porque él necesitaba ese dinero. Entonces Puggy les dijo, ¿se dan cuenta? Cuando terminaba sus relatos, que Dios puede amansar un león, puede emplear un pez para llevar de regreso un hombre, si le ordena a las aves que lleven comida para otra persona. Dios realmente es maravilloso. Los murmullos entre los aldeanos eran cada vez más frecuentes. A la gente les gustaba escuchar los relatos del maestro, pero más les gustaba cantar. Fue así como el maestro enseñó los mismos cantos que había enseñado en la aldea de Sidán. Allí habían aprendido a conocer al Señor, y los guerreros de esa aldea también cantaban con voces claras y recias, orgullosos de poder haber aprendido antes que ellos la música de tan admirable maestro. Luego todos se fueron a dormir, pero el maestro Puggy estaba preocupado. Él había sido criado también en un ambiente tropical donde abundaban cocodrilos y donde se había criado en una aldea y conocía muchos secretos de los animales salvajes que eran desconocidos, pero sabía mucho más de los cocodrilos. Comprendía que los relatos que él había contado habían servido para consolar a la familia y a toda la aldea, pero sin embargo él debía entender qué pasaba con pobre Naila, qué mensaje Dios tenía para las personas que vivían en esa selva. Después de haber pasado una hora en oración y en meditación, el maestro desenvolvió su estera y se volvió a acostar en la galería al interior de esta. Al día siguiente, nuevamente los botes partieron a explorar el río. Ladakh también salió, pero Puggy permaneció en la aldea. Malik no le habría permitido acompañar a los guerreros. El maestro esperó con gran ansiedad que el sol llegara a mediodía para ver si el cocodrilo nuevamente se aparecía. Entonces los hombres que se quedaron en la aldea comenzaron a trabajar, comenzaron a juntar troncos y lianas y comenzaron a hacer un embarcadero, algo así como una balsa, y las mujeres comenzaron a hacer comida. Había un gran alboroto nuevamente en la aldea, pero de pronto, esta vez, sin pronunciar una palabra, quedó muy atento el maestro Puggy, quedó mudo. Se alegró mucho que Ladakh no se encontrara en la casa, pues al momento de haber aparecido a mediodía nuevamente el cocodrilo, y si hubiese estado con Ladakh se habría dado cuenta de que no habría tenido respuesta para todas las preguntas que éste le había hecho. Pero sí, Puggy pudo observar nuevamente cómo se asomó el cocodrilo blanco y ver toda la extensión de su pálido cuerpo sobre la superficie. Ahora Puggy quedó pensativo y trató de entender el mensaje de Dios que tenía para él. Él había nacido en un hogar cristiano, se había educado con muchos maestros cristianos y no creía en las maldiciones ni en los presagios, no creía en espíritus ni que los muertos tampoco regresaran para atormentar a los vivos. Sin embargo, ¿por qué ese cocodrilo regresaba cada vez a la aldea? Entonces en ese momento recordó las palabras de la madre de Malik, que había dicho que el cocodrilo vendría otra vez. Pero ¿cómo pudo saberlo? Si Dios no tiene dominio de las mentes de los animales, ¿qué puede haber pasado? ¿Cómo los guerreros estaban en otros lugares y se dan cuenta que el cocodrilo iba a estar en ese lugar? Alrededor de todo esto se dio cuenta entonces cómo los aldeanos estaban construyendo la balsa y las mujeres preparando comida. Muy pronto descubrió que las mujeres estaban dedicadas a hacer tortas y alimentos y que lo iban a dar en ofrendas al cocodrilo. Entonces él quedó muy asombrado cuando sería el momento en que iban a entregar esta ofrenda. De manera que al día siguiente, el cocodrilo regresó a la misma hora como lo había hecho los días anteriores. No solo sacó la cabeza fuera del agua, sino que también se volvió en dirección a la aldea, abrió una tremenda boca, como si quisiera decir algo, como si quisiera decir una orden, y luego se hundió en las aguas. Las mujeres entonces, como estaban preparadas con la balsa y la comida, rápidamente con sus remos hicieron que esta balsa se fuera río abajo, y allí, como si el cocodrilo tuviera sobre sus espaldas, fue flotando debajo de la embarcación que llevaba comida en esa balsa. Entonces, con los remos de río abajo, no podía comprender cómo este cocodrilo tenía tal capacidad de inteligencia para poder hacer entender lo que él deseaba. Entonces comenzaron todos a ver qué es lo que sucedía.
Pulli no podía responder a ninguna de las interrogantes que tenía en su cabeza, solamente quería saber qué es lo que Dios tenía preparado para todo esto. Entonces Pulli tomó su embarcación, una canoa, y siguió al cocodrilo sin que éste se diera cuenta. Entonces el cocodrilo fue río abajo. Iba casi delante de Pulli y se movía a la par de la pequeña plataforma que llevaba cargada de alimentos. El maestro remaba suavemente, sin quitar la vista de la balsa que dobló la gran curva del río más inmediata a la aldea de Ladakh, y comenzó a remar suavemente para no percibir ni provocar asombro en el cocodrilo. Pero qué sorpresa, allí estaba justo el cocodrilo junto a su balsa. Parecía empujarla un poco con su boca. Pulli no podía distinguir muy bien, pero la balsa se dirigía hacia la desembocadura del arroyo. Sin duda, el cocodrilo le agradaba los alimentos que los seres humanos le habían preparado. Pulli había visto suficiente. Tomó su balsa y se regresó hacia la aldea, porque el cocodrilo también ya había desaparecido debajo de la embarcación. Ahora, qué extraño todo lo que estaba sucediendo. Volvió a la aldea y los cazadores también habían vuelto en forma habitual. Pulli comenzó a hacer algunas preguntas cuidadosas al jefe y a los hombres más ancianos. Respondían que frecuentemente los cocodrilos vienen para pedir alimento, pero solamente lo hacen cuando los espíritus están airados. Los cocodrilos, si quieren devorar a alguien, lo van a hacer sin pedir comida. Entonces allí había muchas interrogantes para el maestro Pulli, y pensaba cómo podía saber lo que ahora este gigante blanco iba a hacer en la aldea. Estaba preocupado porque él necesitaba que las personas de esa aldea entendieran que los espíritus no existían, que sin duda Dios se llama en el lugar y había un propósito para que esos hombres pudieran entender qué había sucedido. Habían podido conocerlos sin los hechos hubiesen ocurrido de otro modo, probablemente no. Nadie podría haber conocido a Dios, pero en este momento Pulli estaba animado para poder ver qué podía pasar y cómo podría estar atrapada esa pequeña niña Naila en ese vientre del cocodrilo en medio de la creciente de la oscuridad. ¿Por qué ocurrió tan terrible accidente? ¿Por qué el cocodrilo volvía a pedir alimento? Pulli no se podía explicar, pero también aceptaba como parte del plan de Dios. Esa tarde, como todas las tardes, el cocodrilo volvió una vez más al arroyo. Allí estaban los aldeanos. Malik lo vio, lo descubrió, lanzó un gran grito, diciendo que por favor salieran todos a matar al cocodrilo. En ese momento los hombres tomaron sus lanzas y sus cuchillos, pero en esta ocasión el jefe Ladakh dijo no. ¿No se acuerdan que presentamos ofrendas y llevamos alimento al gigante blanco? ¿Cómo ahora haremos para darle muerte? ¿No has dicho tú mismo, Malik, que no podemos atravesar una lanza porque es un espíritu? Sabes que no mataremos nunca a un cocodrilo, a menos que veamos que uno de nuestros aldeanos está entre sus dientes. No estoy seguro que ese cocodrilo se haya llevado a mi hija. No estoy seguro que él sea que tengamos que sacrificarlo en esta tarde. Por lo tanto, en ese momento, el pueblo escuchó lo que el jefe mencionó, pero por otro lado, apareció la voz chillona de Malik. ¡Eres un tonto! Y su rostro se contrajo con furia. Ya has caído en las redes de esta magia nueva. Ella está maestro de tu casa, antes que este mal espíritu del río venga a maldecirte. Pulli no esperó a que el jefe pudiera responder. Malik descendió de la escalera que conducía hacia el río. Se detuvo en la ribera del arroyo. Aún ante la luz pálida de las estrellas, se podía distinguir la forma descomunal del cocodrilo en la corriente poco profunda. ¡Cocodrilos, cocodrilos, cocodrilos! Y el Evangelio de Dios, ¿qué tenían que ver los unos con los otros? Algo semejante a la admiración fue naciendo en la mente de Pulli con respecto a la criatura salvaje que yacía en la corriente. Durante largo tiempo el maestro permaneció a corta distancia del sauro, del cocodrilo blanco, pero este no se movió. Ahora Pulli estaba convencido que Malik estaba furioso con un mensaje nuevo que él llevaba a la aldea, pero también estaba convencido que ese cocodrilo no había sido un asesino ni que tampoco estaba sediento de sangre.